Bien, jóvenes, hoy día, 6 de octubre, les voy a dar una explicación respecto al uso de la función SI. La función SI en Excel es una función que nos sirve y que nos va a ayudar en las situaciones en las cuales debemos hacer algún cálculo, pero previo a ese cálculo tenemos que verificar si se cumple o no alguna condición. Vamos a ello. En algunas ocasiones, nosotros tenemos que verificar ciertas condiciones a cumplirse para realizar algún cálculo. Y yo en esta presentación les voy a mostrar tres situaciones y tres casos distintos. El primero es el caso más simple, en el cual la función sí la vamos a aplicar para hacer un cálculo en el entendido de que tenemos que verificar solamente una única condición. Bien, en el ejemplo que muestro aquí, digo que la forma de utilizar la función sí, en ella se debe estipular tres elementos los cuales participan en la configuración de esta función. Y esos tres elementos tienen que ir ordenados en este mismo orden. Primero, escribimos sí, haciendo mención a la función que vamos a utilizar, abrimos paréntesis y dentro de ellas indicamos la condición que queremos verificar a que se cumpla, es decir, cuál es la celda a la cual nosotros queremos verificar si ella cumple alguna condición o no. Una vez que indicamos la celda y la condición, ponemos punto y coma. Paso siguiente, le indicamos qué debe realizarse, qué se debe hacer en el caso que la respuesta a la consulta sea verdadera. Punto y coma, y finalmente qué hacer en el caso que la respuesta sea falsa o negativa. Aquí yo tengo un ejemplo. Supongamos que en la celda D3 yo tengo ahí almacenada una letra. Bien, este ejemplo que estoy mostrando acá, lo que está haciendo es verificar a través de la función sí si el contenido de la celda D3 corresponde a la letra M. En caso que sea verdad que el contenido de la celda D3 es igual a la letra M, en ese caso estoy asignando 15.000 pesos. O bien, de lo contrario, estoy asignando 0 pesos. Eso es en el caso de que yo esté asignando algún valor de tipo moneda. Bien, aquí tengo entonces una situación del uso de la función sí. Verifico si una celda me está cumpliendo una condición de por medio. Si es verdad, realizo un proceso. Si es falso, realizo otro cálculo o bien otro proceso. La otra situación es que pueden darse es que no tenga una única condición a cumplir, sino que tenga más de una condición. En ese caso tengo que verificar muy bien si las condiciones que me están solicitando, todas ellas se deban cumplir de manera simultánea o bien basta que alguna de ellas se cumpla. Si todas las condiciones a cumplirse tienen que cumplirse de manera simultánea, entonces la función sí tiene que ir acompañada de la función y. La función y me permite dentro de ella indicar todas las condiciones que estoy necesitando y que deban cumplirse de manera simultánea. Bien, entonces en este caso la función sí se escribe igual sí, abro paréntesis, de inmediato aplico la función y para indicar que se trata de más de una condición y que todas deben cumplirse de manera simultánea. Y dentro de la función y abro paréntesis e indico todas las condiciones pedidas, separadas por punto y coma. Cierro el paréntesis de la función y paso siguiente termino indicando qué hago o qué realizo en caso que todas se cumplan de manera simultánea
¿Y qué hago en el caso de que no se cumplan todas de manera simultánea? Esta función Y se utiliza cuando todas las condiciones deben cumplirse de manera simultánea. Si ese no es el caso, es decir, que yo tenga varias condiciones de las cuales basta una que se cumpla, entonces en ese caso la función sí, que permite averiguar consultas, averiguar condiciones, debe ir acompañada de la función O. La función O me permite dentro de ella indicar varias condiciones de las cuales basta que se cumpla una de ellas para dar resultado verdadero. Por lo tanto, ponemos signo igual, hacemos mención a la función sí para consultar condiciones. De inmediato, una vez seguido el paréntesis, ponemos la función O para indicar cuáles son todas las condiciones que vamos a cumplir, de las cuales basta que se cumpla alguna de ellas. Una vez que indicamos todas las condiciones, cerramos el paréntesis de la función O y terminamos indicando qué hacer en el caso que al menos una de ellas se cumpla y qué hacer en el caso que ninguna de ellas se cumpla. Bien, ahí están las tres situaciones de cómo hacer cálculos teniendo condiciones de por medio. Bien, para que quede aún más claro, vamos a los siguientes ejercicios. Acá yo tengo distintas tablas y todas las tablas exactamente con las mismas columnas y los mismos datos. Bien, por lo tanto, para cada una de estas tablas, yo voy a ir respondiendo las preguntas que me indicaron acá. Bien, ahora tengo que hacer hincapié que estas tablas ya fueron seleccionadas previamente y se le asignó el estilo o formato de tabla. Bien, ahora me voy a dedicar a responder la primera pregunta. La primera pregunta me dice que yo aquí en la columna referida a bonos, yo tengo que asignarle un bono equivalente a 15.000 pesos a cada una de estas personas que me cumpla la condición de ser un varón. Bien, aquí ¿cuántas condiciones debo verificar? Solamente una, que sea varón. Es decir, la condición la tengo que preguntar respecto al sexo de la persona. Por lo tanto, me voy a ubicar aquí en la celda que corresponde a dar respuesta para la primera persona, que en este caso es Luis, y comienzo a escribir la función. La función que me permite averiguar si se cumple una condición o más es la función sí. Por lo tanto, parto con el signo igual, hago mención a la función sí, abro paréntesis y de inmediato tengo que indicar cuál es el dato que debe cumplirse la condición. La condición que se me debe cumplir en este caso es la condición de sexo. Por lo tanto, hago un clic sobre la respuesta del sexo de mi persona, en este caso que es Luis. Hago clic sobre el sexo de esta persona. Automáticamente Excel reconoce que esta celda a la cual yo hice mención corresponde a la columna de sexo. Bien, paso siguiente, averiguo si el sexo de esta persona es masculino a través de la letra M. ¿Por qué razón ocupé la letra M? Porque la letra M se usó para definir el sexo de la persona. Una vez que averigüé si el sexo de la persona corresponde a masculino, entonces en ese caso, ahora le debo indicar qué hacer cuando la respuesta es verdadera. Si la respuesta es verdadera, le asigno 15.000. Por lo tanto, escribo 15.000. Punto y coma. Ahora, si la respuesta no es verdadera, es decir, que la persona no me cumpla la condición de sexo masculino, entonces en ese caso le asigno 0 pesos. Y termino cerrando paréntesis. Ahí yo he escrito la fórmula, presiono Enter y esta fórmula automáticamente ingresa y Excel me entrega la respuesta. De todas las personas que componían esta tabla, solamente le asignó 15.000 pesos a Luis.
porque las otras 3 personas son de sexo femenino. Por lo tanto, la fórmula es correcta. Me ubico acá en total y aplico autosuma para que me haga la sumatoria de los pagos que tengo que hacer respecto a bono. Esta es la fórmula que yo he escrito. Bien, la voy a copiar. Me voy a poner acá. Bien, y aquí en este lugar lo que voy a hacer es escribir entonces la fórmula que utilizamos para la respuesta. Bien, aquí me apareció entre corchete @sexo, es para indicar que yo me estaba refiriendo a la columna sexo de la persona. Bien, ya hemos entonces dado respuesta al ejercicio número 1. El ejercicio número 2, en este caso, nos está pidiendo aplicar un bono de 15.000 pesos, pero aquí la persona tiene que ser varón y a su vez ser mayor de 21. Es decir, aquí la persona ya tiene que cumplir 2 condiciones que se deben cumplir de manera simultánea. Como se deben cumplir de manera simultánea 2 condiciones, la función sí tiene que ir acompañada de la función o complemento y, porque hay 2 condiciones simultáneas. Entonces vamos aquí y vamos a comenzar entonces con la fórmula. Signo igual, ponemos sí porque tenemos que averiguar condiciones, abrimos paréntesis, como son 2 las condiciones, entonces ponemos la función y porque las condiciones deben cumplirse simultáneamente, abrimos paréntesis y dentro de este paréntesis ponemos las 2 condiciones a cumplirse. Primero vamos a averiguar sexo, así que hacemos clic sobre sexo, consultamos si el sexo es masculino, entre comillas, punto y coma. Ahora hacemos clic sobre la edad y aquí preguntamos si la edad es mayor de 21 y cerramos paréntesis. Este paréntesis que hemos cerrado es para cerrar las condiciones que estamos verificando, condición de sexo y condición de edad, de manera simultánea, porque hemos usado Y. Ahora, punto y coma. Si la persona cumple ambas condiciones, le asignamos 15.000 pesos. De lo contrario, si no las cumples, le asignamos 0 pesos. Y cerramos paréntesis. Y enter. Aquí tenemos la respuesta. Solamente Luis cumplió la condición de sexo y edad, por lo tanto ya tiene los 15.000 pesos asignados. Y nos ubicamos acá en total y totalizamos. Bien, ya tenemos la respuesta a la segunda pregunta. Vamos a ir entonces a la fórmula que acabamos de crear. La vamos a seleccionar en este caso. Y ahora vamos aquí entonces simplemente a pegar la fórmula que queríamos nosotros implementar. Ahí tenemos la fórmula. Bien, vamos a la pregunta número 3. Aquí la pregunta dice, usted debe seleccionar a una persona que sea varón o bien que sea mayor de 21. Aquí hay 2 condiciones, pero dice o, por lo tanto, basta que una de ellas se cumpla. Lo que me está indicando entonces que en este caso, entonces, vamos a utilizar el complemento o. Bien, nos ubicamos entonces para poner la fórmula igual si, abro paréntesis, hay 2 condiciones de por medio, de las cuales se debe cumplir una de ellas, entonces ponemos o, abrimos paréntesis y partimos con la primera condición. La condición es sexo. Averiguamos, entre comillas, si es masculino, cerramos comillas, punto y coma, y ponemos la otra condición que es edad, hacemos clic en la edad y averiguamos y ponemos mayor de 21. Bien,
y cerramos paréntesis. Punto y coma, si la persona cumple cualquiera de estas dos condiciones, porque es una O, le asignamos 15.000 pesos. De lo contrario, si no cumple ninguna de ellas, le asignamos 0 pesos. Cerramos paréntesis y enter. Y aquí tenemos nuestra respuesta o solución. Si ustedes se fijan, tanto Luis como Ana recibieron el bono 15.000 pesos. ¿Por qué razón? Porque de todas las personas, ellos cumplieron a lo menos la condición de la edad. En el caso de Luis, cumplió las dos condiciones. Fue masculino y también fue mayor de 21. Él cumplió las dos condiciones. Ana basta que cumpliera una y automáticamente también recibe ese bono. Nos ubicamos aquí abajo en total y aplicamos autosuma. Bien, ahí tenemos entonces la utilización de la función si con los complementos y que obliga a que todas las condiciones sean satisfechas y el complemento o que dice que basta que a lo menos una de las condiciones se cumpla. Bien, vamos a tomar la fórmula que habíamos creado para esta última situación. La vamos a copiar y nos ubicamos aquí y pegamos la fórmula que acabamos de crear. Bien, entonces, jóvenes, la pregunta número 4, 5 y 6 la voy a dejar allí planteada para que ustedes la completen, siguiendo, por supuesto, las referencias o los ejemplos que están desde el 1 al 3. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy.